Capítulo 5. El encarcelamiento de Luna. La princesa Luna no sabía exactamente cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había visto la luz de su luna y sus estrellas, la magnificencia de su noche y el frío abrazo de bienvenida del viento que surcaba el cielo cuando volaba para supervisar los sueños de sus súbditos. Luna jamás había necesitado dormir mucho, pero ahora dormía cada vez menos. Sabía que se encontraba en las mazmorras debajo del castillo de Canterlot, justo donde antes ella y Celestia metían a los ponis que habían cometido algún crimen de gran magnitud. Pero durante su reinado fueron muy pocas las veces que esas mazmorras habían sido usadas. Al principio, cuando la dejó ahí la contraparte malévola de Dwilit Sparkle no creyó lo que acaba de vivir en la sala del trono. Recordaba cómo la voz de Celestia la llamaba y cómo al llegar a su lado Dwilit la tenía postrada a sus pies. Horrorizada también vio los cuerpos de los que habían sido los elementos de la armonía en suelo, magulladas y sin moverse. Le costó saber que era Dwilit cuando la vio, su pelaje había cambiado de color por un morado más oscuro, los ojos desprendían un aura que brillaba con un resplandor morado, el iris era del mismo color, pero el fondo del ojo en vez de ser blanco era de color verde. Cuando Luna la vio pensó en el Rey Sombra. Pero cuando la escuchó hablar supo que se trataba de la joven princesa y exalumna de Celestia. No supo qué le dijo, estaba tan conmocionada de ver a su hermana en ese estado y de ver la corona de esta en la cabeza de Dwilit, que sus oídos no le permitieron oír nada. Solo cuando empezaron a pelear supo que la alicornio había hecho algo demasiado siniestro para obtener ese poder. No supo tampoco cuánto tiempo lucharon, solo sintió que la magia de Dwilit de repente le hería en el pecho. De repente una oscuridad de pesadilla se apoderó de ella y la envolvió. La princesa de la noche no le temía a la noche o a la oscuridad, pero esa oscuridad era demasiado densa, era demasiado pesada y no tenía nada que ver con la que ella conocía y manejaba desde que había vuelto a ser la princesa Luna. Esa oscuridad era completamente nueva y la envolvía y la consumía. Quiso gritar, pero de su garganta no salió ruido alguno y entonces se desmayó. Y cuando despertó se encontraba en las mazmorras. Cuando trató de moverse cuando se topó con un muro de la misma oscuridad que la había envuelto antes, tan solo tenía suficiente espacio para acostarse, pararse y caminar unos cuantos metros. Cuando bajó uno de los guardias reales a darle de comer, la oscuridad se abrió solo para cerrarse en cuanto el guardián se alejó. Trató de hablar con él, le suplicó que le diera noticias de arriba, pero al ver sus ojos supo que este había sido corrompido con magia negra. Se negó a creer lo que había pasado, pero al final la realidad recayó sobre ella y lloró como jamás había llorado. Lloró por su hermana, por los elementos de la armonía, por haber perdido a la princesa Dwilit, por su impotencia y por dejar solos a sus súbditos. Luego trató de escapar más de una vez, luchó contra la oscuridad que la rodeaba, pero esta era demasiado poderosa y así sin poder salir siquiera de su celda, se rindió. Sufría de pesadillas debido a los demás prisioneros que tenía a su alrededor, la mayoría eran unicornios y aunque nunca llegó a ver a ninguno a veces sin querer su magia la metía en sus sueños cuando ésta dormía. Despertaba llorando y gritando, culpándose de lo que estaba pasando, culpando a su hermana por dejarla sola de nuevo y por no ser tan fuerte como para vencer a Dwilit. Fue hasta que Spike apareció quitando toda esa oscuridad a su alrededor que la esperanza volvió a tener lugar en su corazón. Se llenó de júbilo con la piedra de luz que le llevó el dragón y esta piedra mantuvo a la oscuridad a raya hasta que su luz se extinguió, pero bastó con eso para que Luna recuperara un poco de sus fuerzas ya que así no sufría pesadillas. Spike le explicó qué era lo que había pasado con las amigas de Dwilit, que ahora se hacía llamar la Reina Oscura y supo que seguían vivas y luchando lo mejor que podían ante los guardianes de esta. Luna fue la que le dio el hechizo de luz interior al dragón que luego se lo dio a la Resistencia. También supo gracias a él que el Imperio de Cristal seguía tal cual como había estado cuando la encerraron ahí. Cadence aún prevalecía gracias a la protección del corazón de cristal. Cuando preguntó por Celestia, el dragón no le pudo dar respuesta alguna, pero por lo que le había dicho sabía que la reina no la había matado. Desde ese día Spike bajaba por lo menos una vez a la semana con una nueva piedra de luz y con la comida de Luna, se sentaba y hablaban un rato. Así fue como la princesa de la noche ayudaba al dragón a mantener las apariencias y a que la resistencia fuera cada vez más y más fuerte.
El dragón una vez le dijo que la podía liberar, pero ella le dijo que era más conveniente esperar. Le explicó a Spike que desde que estaba encerrada no había podido recuperar nada de sus fuerzas y que si la liberaban en ese momento tendría que enfrentarse a la reina y a su ejército de guardianes oscuros y ella no tenía el suficiente poder. Fue cuando Spike comprendió que para sacar a Luna de ahí sería necesario un ejército para rescatarla. Aún así seguía manteniéndola al día sobre las noticias del mundo exterior y sobre la resistencia. Luna era también parte de la resistencia y ella, casi con el mismo deseo de Spike, deseaba recuperar a Duilith y a Celestia. No sabía cuánto tiempo tenía encerrada, ya que debido a la oscuridad de la reina las horas a veces parecían meses, los días segundos y los meses años. A Spike le desagradaba mucho tener que bajar a las mazmorras, pero se alegraba de encontrarse con un rostro amistoso y conocido cuando hablaba con la princesa Luna. Cuando bajó a lo más profundo de las mazmorras, pasó a los guardianes y finalmente cerró la puerta a su espalda que custodiaba la entrada al cuarto de celdas donde la alicornio estaba encerrada. Sacó la piedra de luz. No sabía bien su funcionamiento, Duilith se lo había explicado en un pasado bastante lejano, cuando fueron a una expedición a unas cuevas que se encontraban cerca de Canterlot. La verdad era que Spike no le había prestado mucha atención a Duilith ese día, pero recordaba algunas cosas, como que la luz de las rocas era ilimitada a menos de que la roca iluminara donde había magia negra y muy poderosa. También sabía que las piedras solo se podían encontrar en esa cueva y que una vez que una se vaciaba podía ser llevada al mismo lugar donde se había encontrado para recargarla. Pero fuera de eso, no sabía gran cosa, se sintió un poco culpable por no haberle prestado atención a Duilith, cuando ésta estaba dispuesta a ayudarlo con todos sus conocimientos. Caminó por el frío pasillo que conducía hasta las celdas donde estaba la princesa de la noche y sintió un escalofrío, odiaba los espacios así de cerrados. Se aferró más a la piedra, tratando de tranquilizarse. Suspiró de alivio cuando al fin llegó en donde la cueva se abría para dar lugar a las celdas. Con su fuego encendió las viejas antorchas que había llevado ya mucho tiempo atrás. Tenía el plato de comida en una garra y lo dejó en el suelo mientras encendía suficientes como para iluminar el suelo y parte de las celdas. Cuando hubo terminado dirigió su mirada a la celda de Luna. Parecía como si un muro de aceite la envolviese, pero Spike sabía muy bien que lo que envolvía a la celda era la oscuridad de la reina. El dragón había conocido la oscuridad y la noche de la princesa Luna y sabía que no tenía nada que ver una con la de la reina. La oscuridad de Luna era tranquilizadora hasta cierto punto y tenía belleza en ella, una belleza que desafortunadamente muy pocos eran capaces de ver. Mientras que la de la reina era pesada y creaba pesadillas. Era como la encarnación de Nigmaremon multiplicada por 10. Tomó el plato y vio la miseria de comida que le habían mandado a la princesa de la noche. Era un pan duro y un vaso de agua a medio llenar. Se fijó que ningún guardián estuviera cerca y sacó un paquete que había llevado escondido en un pliego de las alas al igual que la pierna. En él había heno, un emparedado y un pequeño empaque de leche. Sonrió satisfecho, después sostuvo enfrente de él la piedra de luz y vio cómo la oscuridad se hacían a un lado, replegándose a la parte trasera de la celda. Ante él surgió la princesa Luna, que parecía estar dormida, pero en cuanto sintió la luz de las antorchas abrió los ojos. Spike, le dijo con una sonrisa Luna al dragón al reparar en su presencia, me alegra que hayas venido. Que no le sorprenda majestad, repuso él con una pequeña reverencia. Sabe que siempre vengo. Llámame Luna, Spike, ¿cuántas veces te lo he pedido? La alicornio se acercó hasta los barrotes de la celda, donde estaba el dragón que se acababa de sentar enfrente para poder verla. ¿Traes otra piedra? Claro, respondió el dragón orgulloso, poniéndola entre la comida para darle a Luna todo de una vez. Empujó un poco el plato, siempre que vengo trato de traerle alguna. Sé lo que se siente dormir con esas sombras alrededor de uno. Luna asintió. Spike sabía mejor que nadie de las pesadillas que sufría, ya que a veces la reina lo envolvía con ellas mientras dormía para asegurarse de que no se iría. Luna con la poca magia que le quedaba hizo que el plato se acercara a ella. Vio el emparedado que el Spike le había puesto y sonrió.
Siempre que vienes los cocineros se lucen con la comida para los prisioneros, dijo mientras hacía levitar el sándwich y se lo empezaba a comer. ¿Cuánto tiempo llevas bajando aquí, Spike? Unos 5 años, princesa, contestó Spike, mientras tomaba la piedra de luz descargada que Luna le pasó. La escondió entre los pliegues del ala, no lleva una cuenta del tiempo que lleva aquí. Lo he intentado, pero no puedo, contestó la princesa de la noche después de tragar unas mordidas del emparedado. Esta oscuridad es tan diferente a la mía. Hace que el tiempo parezca confuso, a veces los días parecen años, los meses segundos y los años horas. Tan solo con la piedra el tiempo parece recuperar su sentido, pero sin mis noches me es aún más difícil. Hizo una pausa mientras daba un trago de agua. Dime, Spike, ¿cuánto tiempo tengo aquí? ¿En serio lo quieres saber, princesa? Luna asintió, el dragón soltó un suspiro. 10 años, su majestad. Luna sintió como el peso del tiempo recaía sobre ella, aún así, no se sintió mal. Había pasado más años en la luna cuando Celestia la desterró. El mundo que conocía cuando había vuelto aún no estaba destruido. Se limitó a asentir, mientras pensaba en lo mucho que la resistencia había resistido desde que la reina se había hecho con el poder. Abrió el empaque de leche y dio un trago. ¿Cómo están los elementos? Princesa, sabe que ellas ya no son más los elementos. Le recordó Spike, Ponyville está bien, majestad. Acabo de venir de ahí. Hizo una pausa, pero encontraron algo extraño en el bosque Everfree. ¿Algo extraño? Preguntó intrigada la princesa de la noche. ¿Qué cosa extraña y fuera de lo común pudieron haber encontrado en el bosque Everfree? Dijo con ironía. Spike miró a su alrededor y se fijó en que la puerta al final de pasillo que conectaba con las celdas de Luna estuviera cerrada. Una vez que se aseguró que estaba cerrada, dijo apenas en un susurro. Encontraron a una alicornio. Luna al escuchar eso, escupió la leche que tenía en la boca incrédula. ¿Una alicornio? Dijo en un susurro también. Spike asintió, ¿de nacimiento? Creemos que sí. Apenas es una niña pequeña. Por Equestria, murmuró Luna, parece que al fin tenemos un rayo de esperanza después de tanto tiempo. Sí, princesa, lo mismo pensé. ¿Sabe usar su magia? El dragón negó. ¿Cómo se llama la niña? Freise. Contestó Spike, mientras jugaba con sus garras. No la vi, pero Rainbow me contó de ella, aunque solo lo más relevante. Luna se quedó pensativa, un sentimiento de alivio se extendió por su cuerpo. Con esa niña tal vez su libertad estaba cerca, ya se imaginaba a ella misma volando por el cielo y haciendo sus estrellas, pero por lo que decía Spike, la niña tardaría unos cuantos años antes de poder usar su magia al 100%. Aún así, se sintió optimista, cosa que muy rara vez pasaba. En serio, sentía como si la poca esperanza que el dragón había mantenido viva a duras penas esos años al fin crecía y le calentaba el cuerpo. Más aún había algo que le intrigaba: ¿de dónde había salido esa niña? Luna no recordaba la última vez que había visto a un alicornio de nacimiento sin que ella o Celestia interviniesen en la transformación de un Pegaso o un unicornio. Y sabía muy bien que las únicas alicornios de nacimiento que habían quedado después de que sus padres decidieran crear a las 3 especies de ponis conocidos eran ella y su desaparecida hermana. ¿Sería posible que la niña saliera del cruce de un Pegaso con un unicornio? Le costó creer eso, había conocido parejas de ponis así y no había nacido un alicornio del resultado de su amor. O al menos no había conocido a ninguna pareja que diera ese resultado a alguien. Tal vez esa niña podía ser la excepción a la regla. ¿Pasa algo, princesa? Preguntó Spike al ver que Luna no decía nada. No me explico de dónde pudo salir la niña, con esto la alicornio. Las últimas alicornios somos yo y Celestia Duilig y Cadence fueron hechas alicornios. No sé cómo fue que pudo salir esa niña. A lo mejor al fin la suerte está de nuestro lado, ¿no cree? En estos días, la suerte es algo tan escaso como la libertad, Spike. Contestó en tono sombrío Luna. Creemos que podría tener un bloqueo de magia. Le dijo el dragón a la princesa. Es imposible que pudieran esconder su magia tanto tiempo si no le aplicaron un bloqueo.
¿Saben algo de sus familiares? Solo sé que su abuelo era un unicornio, no sé nada más. Luna asintió para sí misma y se quedó pensativa un rato, y las celdas se quedaron en silencio durante unos minutos. ¿Sabe cómo podemos quitar un bloqueo de magia, Majestad? Preguntó Spike. Sabe que necesitamos la magia de Alicornio para que Duilip regrese o por lo menos poder sacarla a usted de aquí. Desafortunadamente no, Celestia probablemente sabría, muchas veces uso los bloqueos de magia para poder enseñarles poco a poco a sus estudiantes. Pero yo nunca mostré mucho interés en eso. Contestó la princesa de la noche, Spike enseguida se vio desanimado. Pero sé muy bien de dónde sacó mi hermana esa información. Probablemente ahí puedan encontrar el hechizo para ir quitando poco a poco el bloqueo de magia. ¿En dónde? Preguntó Spike ansioso por saber la respuesta. En la biblioteca que nuestros padres nos dejaron. Dijo Luna. En nuestro viejo castillo en el bosque Everfree.